¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un invitado especial. Em, Disculpen la demora, unos minutitos atrasado. A ver, ahí me contestó Paulo. La verdad que estoy muy contento. Es la primera vez que vamos a hacer una conexión con Paulo. Y tiene pinta de que va a estar muy linda la charla, ¿eh? La verdad que estoy muy contento porque con Pablo hace un montón que nos conocemos y hace un montón que quería hacer una charla, pero la verdad que siempre a mí me da cosa, no quiero molestar y qué sé yo. A veces hay mucha gente que está muy bueno para invitarla y hacer una buena charla, y a veces uno, qué sé yo, por cosas de la vida nos anima. Y alguien en Twitter, dijo, che, ¿por qué no haces una charla con Pablo? Con Pablo. Yo le digo Pablo porque yo soy Pablo también. Y durante mi infancia me decían Pablo, Pablo, y le decía, no, soy Pablo, soy Pablo. A Pablo le debe pasar lo mismo. Bueno, a ver, vamos a ir ahí estamos con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Qué gusto Bien, saludarte, Pablo. bien. Qué ¿Cómo bueno. estás? La verdad, Sí, muy contento. a vos te dicen Paulo y a mí me dicen Pablo. Sí, Siempre ¿viste? pasa lo mismo. Encima yo decía, cuando era chico decía, odiaba que me digan Paulo. Pero porque estaba mal dicho mi nombre, Claro, ¿entendés? Me pasaba mucho claro. con gente mayor, ¿viste? No sé, capaz que me decían Paulo, Paulo. Y yo ya decía, bueno, está bien, me quiere decir Paulo. A vos te debe pasar lo mismo, te deben Decime, decir Pablo y decís, bueno, decime. Claro, me mientras no querés me digas decir Pablo, me decís Pablo. mientras no, claro, mientras no me digas Jorge, que no tiene nada que ver, está todo Claro. bien. Che, ¿sabés que estaba viendo ayer en las redes? Yo, la verdad que hace mucho que no. Es como que medio me desconecté de la televisión, ¿viste? Es más, Ujú. di de baja el cable y cada vez que quiero ver algo es un quilombo, tenemos que poner por YouTube y demás. Es como que, mm, qué sé yo, no usábamos mucho la televisión y dijimos, qué sé yo, vamos a darlo de baja. Y estuve viendo el caso de Tehuel y mucha gente me Ah, decía, che, me mandaron una captura de la casa que tiraban abajo del principal acusado y había todo un sí. pentagrama en el piso y demás. Yo ya había escuchado algunos indicios, ¿viste? Y me habían preguntado, pero a mí no me gusta adelantarme a los hechos. Y estuve viendo que hay varios indicios de que pudo haber sido un crimen ritualista esto. ¿Vos sabés algo del tema? Mira, mira, con respecto a Tehuel, bueno, lleva unos meses desaparecido, chico trans. Eh, la verdad, hay dos detenidos, se encontraron ADN en la casa de ellos. De hecho, la última, está todo bastante claro que lo que pasó pasó en la casa de uno de los detenidos, porque además hay una foto que uno de ellos saca, están los tres, y a partir de ahí, unos minutos después, se apaga el teléfono para siempre de Tehuel. Lo que pasó se precipitó de una forma inesperada en la media hora siguiente a partir de una foto que figura en el expediente. A partir de ahí el misterio. Con respecto a esos pentagramas, ese tipo de cuestiones, yo los vi. La verdad que no es mi especialidad, no tengo ni idea. Y aprovecho para preguntarte qué significa sobre el tema. Y por eso ahora espero tu explicación. Sabés que justo yo, estos casos, cuando vemos vinculado el tema de delincuentes, criminales con antecedentes, gente que inclusive tiene inconvenientes de adicciones, que son ya dos factores Claro, inconvenientes que se potencian entre sí, lo que suelo ver muy habitual es la adhesión a organizaciones coercitivas o pseudoprácticas de índole africanistas, satanistas, claro, adherencia a santos paganos que justamente ellos le dan un significado de protección hacia el delincuente, como el gauchito Gil, o a claro. San la Muerte, o a Santa la Muerte, depende de cómo le quieran llamar. Y todo tiene un porqué. Y digamos que estos rituales de base tienen el sacrificio humano. O sea, si bien es cuanto vos más sacrificás, más vas a recibir, en la escala de sacrificio, lo más que podés ofrendar es la vida de un niño o de una mujer. Entonces, en todos estos casos, cuando hay una mezcla de factores, hay muchas posibilidades. Yo leí en las redes que claramente el movimiento LGTB quiere tirarlo como que fue un crimen de odio y demás. Pero
para mí, en mi experiencia, no veo un crimen de odio. O sea, además que la gente que suele adherir a estas organizaciones y pseudoprácticas, lo menos que es xenófoba, homofóbica. O sea, no suelen justamente odiar a los homosexuales o a la comunidad LGTB. Incluso la comunidad LGTB tiene mucho movimiento dentro de este tipo de prácticas. Lo podemos ver en los Umbanda, los Quimbanda, que también inclusive hay mucho vínculo con el narcomenudeo. ¿Y qué lo favorece esto? Las horas nocturnas en las cuales hacen las reuniones, que las reuniones las hacen en cualquier casa, o sea, ni siquiera puede ser un templo como tienen otros cultos que funcionan, otras organizaciones coercitivas que funcionan inscriptas como cultos. Entonces es como que el horario, el tipo de gente que adhiere a esas prácticas es como que algo es normal que haya mucha gente que pertenece al movimiento LGTB. Por eso, cuando dijeron el tema de un crimen de odio, de homofobia, transfobia, a mí, la verdad, ya de primer momento no me cerró. Pero ahora, todo lo que le siguió con el tema del pentagrama en el piso, el tema de la droga. ¿Qué es el pentagrama? ¿Qué es el pentagrama? El pentagrama es una estrella que simboliza, se utiliza para hacer rituales dentro de ese pentagrama, de ofrendas. A veces se ponen velas, se ponen escritos. Y acá yo justo ayer decía, qué pena que no tenemos un departamento policial y judicial especializado en la problemática, porque justamente el primer momento es fundamental. Entonces, si hubiéramos tenido un gabinete interdisciplinario especializado en la problemática, que podría haber trabajado con el equipo forense, podrían haber descubierto pruebas que a la simple vista de cualquier persona pasan de largo, como por ejemplo insectos disecados, papeles escritos con doctrinas, que habitualmente la policía, los forenses, los fiscales, como no saben nada, dicen, no sé, es una estupidez, claro, es un papel, no le dan bola. Pero realmente ahí están los detalles, porque antes de hacer esos pactos de sangre, se suele hacer muchas veces como un pacto escrito, o sea, que ellos le piden algo a la entidad que le van a ofrendar. Ese algo, nosotros tenemos casos, como en el caso de Marito, que dentro de ese pacto era para concederle virilidad al autor intelectual. Entonces, imagínate que de ahí puede haber que tengan impunidad o que logren poder o escalar en algo que estén emprendiendo a nivel comercial o político o judicial, lo que sea. Por eso te digo, yo lo veo bastante compatible, inclusive en estos casos, vos también lo vas a saber porque la tenés muy clara con todos estos casos, que en todos estos casos no es solamente un asesinato, un homicidio. El ritual consta de un montón de cosas. O sea, cuanto más hacen sufrir a la víctima que está siendo ofrendada, es como que vale más el sacrificio. O sea, por eso vemos que siempre hay abusos sexuales, como en el caso de Marito, en el caso en el de Marito no se comprobó, porque estaba terrible el caso. Después en el caso de Corrientes, del otro nene Ramoncito, lo mismo. En el caso de la maestra de Santiago del Estero, también, que si vos ves la escena del crimen y ves las fotos, ves los pentagramas, ves las estatuas, las diosas que ellos rinden culto. Inclusive esa maestra, no sé si vos te vas a acordar, pero arrojaron los restos del cuerpo en el kilómetro 66 de la ruta provincial de Tucumán, de Santiago del Estero, no me acuerdo a qué. Por eso ellos le dan mucho significado a esto. Y cada cosa tiene un significado. Exacto. El Gabinete Antropológico de Corrientes, que se ha especializado en estos crímenes y ha participado en el caso de Ramoncito, en el caso de Marito y demás, la tiene muy clara en este aspecto. Y ellos han estudiado a nivel cultural qué significado se le da a cada cosa. Por ejemplo, en el caso de Marito, había insectos disecados que tenían un significado. El cuerpo fue arrojado en un lugar donde tenía significado, el cuerpo descuartizado, porque encima de esto, o sea, todos los casos terminan así. Abuso sexual terrible con un montón. Son muertes muy violentas, tenés razón. Eso a mí me cuesta, yo me identifico como
lamentablemente agnóstico, me identifico de ese lugar. Porque me gustaría creer en algunas cosas. A ver, el que cree, por ejemplo, en el Gauchito Gil, la verdad que no le hace mal a nadie, y se le pone de una carga positiva a esa creencia, ojalá pudiese yo creer en algo que me generaría una sensación de bienestar y qué sé yo. Lo digo con sinceridad. Pero el tema es cuando hay creencias que se cruzan con hechos violentos y son absolutamente inexplicables. Recuerdo hace un tiempo, unos 15 años, no voy a recordar el nombre, un señor con un predio rural, gauchesco, en la zona sur del Gran Buenos Aires, vos seguramente lo tenemos presente. Lo terminaron masacrando, tenía un santuario Gauchito Gil, de otra creencia que era San la Muerte, una de esas, eran unos expresidiarios. También porque le iban a rendir un tributo, y creo que hay una creencia vinculada al satanismo, creo, corregime si no es así, que como máxima ofrenda van y buscan a la gente del Gauchito Antonio Gil, que son considerados buenos dentro de esas creencias. Y el crimen fue extremadamente violento, que como vos contabas, tienen toda una mecánica, un ritual, un tiempo, una ubicación del cuerpo, que lo hace inentendible para los que la verdad que no sabemos nada, pero sí extremadamente violento e inexplicable, ¿no? El tema, viste, que cuando hablamos de santos paganos y este tipo de creencias, se suelen entrecruzar la historia que cada uno le da a esa creencia. Con San la Muerte sucede lo mismo. En México, San la Muerte o Santa la Muerte es como un santo al cual le rinden culto y no tiene el significado que tiene acá. Sí, una carga positiva. Exacto, tiene muchos. Y también hay otras mafias criminales, como hablábamos el otro día con una psicóloga especializada en terrorismo y demás de España, que también las maras y estas bandas criminales asociadas a los cárteles narco y demás, que se han transformado en grandes organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, porque incluyen el tema de los rituales, de sangre, canibalismo, o sea, realmente le suman todo este contenido doctrinal. Pero por eso te digo, tenemos una mezcla de una población donde le rinden culto como si fueran un santo pagano, y tenemos otro sector que realmente le da otra visión a esa creencia, que es una visión más oscura, claro, que y más peligrosa. Ahí radica el problema. Es que el tema siempre es eso, y además es cuando se juntan los factores, ¿viste? Es como que vos ponele una persona en un sector vulnerable, marginal, y vos ya le sumás que los padres no le dieron una buena crianza, que los padres son delincuentes y gran parte de su familia está detenida. O sea, ya eso influye en esa persona. Adherile, sumale este tipo de pseudoprácticas, estas creencias que realmente son muy peligrosas, porque la base de todo el africanismo y de estas organizaciones coercitivas es que la persona, el líder de la organización, puede encarnar tanto el bien como el mal. O sea, te puede cobrar para hacerte el bien y te puede cobrar para hacerle el mal a alguien. ¿Entendés? Sí, entonces es como contradictorio. E inclusive las bases doctrinales, que yo nunca me meto con eso, pero en este caso sí, porque se cruza. O sea, es cuanto más sacrificás, más vas a obtener a cambio. Entonces comienzan con la tortura y el sacrificio de animales, y eso también muchos de estos grupos terminan en rituales con cadáveres, robándose cadáveres de los cementerios. Yo no sé si recordás algún caso, pero yo te he visto que los has conversado. Sí, claro. Pero no cadáveres de niños, o sea. Claro, entonces, realmente ese es cuanto más sacrificás, más vas a obtener. Es recontra peligroso. Y todas esas prácticas. En la costa desapareció un cuerpo en la costa de una criatura. En Mar del Plata, ¿verdad? Sí, es más, me llamaron. El espanto de esa familia. Es más, tenía que ver con un ritual. Yo participé en la investigación, me llamaron. Sí, esto nunca.
Las cosas que hago la mayoría de las veces no sale nada publicado. Sí, me llamó el encargado de la investigación muchas veces porque Para realmente entender. quería... Porque cuesta entender. Por eso está bien lo que decís y subrayás, que distintas dependencias de investigaciones deberían de tener un grupo, un Pablo Salum en cada organismo de investigación, para explicar, porque es muy difícil, lo veo como periodista, ¿no? Cuando pasan estos crímenes raros, extraños, violentos, buscarle una explicación que puede llevar al esclarecimiento del caso, no una explicación esotérica, por el hecho de detenerla. No pasa por ahí, pasa por una explicación que le permita al investigador, al fiscal, al detective, encontrar a los responsables, que de eso se trata. Pero cuando vos no tenés información, es muy difícil encaminar la Es que investigación. el Se pierde problema prueba, que... lo que vos decís. El problema es que siempre tratan de analizar los casos desde la racionalidad. Y estas organizaciones coercitivas no van por esa vía, No son van por todo lo racionales, contrario, claro. ¿entendés? Entonces, vos decís, en muchos casos pasa que dicen, che, estas pruebas no las habrán plantado. Por ejemplo, en el caso de Marito Salto, en Santiago del Estero, Sí, cuando encontraron los papeles que habían firmado y donde estaba todo documentado, decían, che, pero pueden ser tan ignorantes o tan tontos o estar tan fiados de que esos papeles nadie los va a encontrar. Y lo que le explicaba el gabinete de antropología y explicaba yo en vivo, que no pueden romper esos papeles porque es romper el pacto que han firmado con ese Dios o esa entidad que les va a dar a cambio del sacrificio lo que ellos pidieron. Entonces, claro. esto vos le decís a la justicia y te dicen, no, para mí que hay algo raro, lo plantaron, o esto es Claro, falso. parecen pruebas plantadas, claramente, Y a- claramente porque son hasta absurdas de no esconder evidencia contundente, ¿no? yo el peligro que siempre veo en estos casos es que encima hay muchos casos que quedan sin resolver y hay muchos otros que son resueltos a media. Por ejemplo, a los autores intelectuales nunca los investigan. ¿Por qué? Porque la justicia va, bueno, ¿quién mató en el caso de Tehuel? ¿Quién lo mató? Bueno, fueron estos dos tipos. Pero quizás Sí, detrás hay había alguien una organización coercitiva, un gurú, un pai o que alguien sabe. que le dijo, para curarte esto, para curarte la adicción o para no ir preso por un delito que cometiste anteriormente o algo, tenés que sacrificar, hacer un sacrificio de sangre. Entonces, Claro, y este es después el el que autor instigó, intelectual, exacto. claro, el Y que lo termina peligroso que instigando estos el quedan asesinato. libres, ¿viste? Y siguen Sí, instigando claro, claro, delitos. claro, No claro, sé si claro, claro. recordás algún caso de niños, por ejemplo, que se han suicidado. Había un pueblo donde se suicidaron muchos chicos y dejaban papeles con una especie de pacto. Sí, había un juego, ¿te acordás? Un juego, entre comillas, juego, ¿no? ¿Cómo era El el de la juego? ballena, creo, el de la El de la ballena. ballena y generó muchos suicidios en algunos sectores, ciudades chicas, muchas ciudades chicas del noroeste, del NOA de Argentina, ¿te acordás? Que había varios casos y tenía que ver con un supuesto juego que era el juego de la ballena. Una cosa que, ¿cómo explicar eso? Pero evidentemente alguien lo hizo y ese alguien es muy peligroso, Y lo peor que que... seguramente se no se mata, ¿eh? No, no, y lo peor es que esto, hoy en día, estas organizaciones coercitivas, nosotros les llamamos 2.0, porque funcionan a través de Internet. O sea, Hoy hay, todo pasa por ahí. hay mucha gente que incluso dice, che, pero este tipo no pertenecía a un grupo, ¿no? Porque hay casos donde hay como lobo solitario con las organizaciones coercitivas de índole terrorista que se adoctrinan a través de Internet. Entonces vos Claro. decís, che, pertenecía... A mí muchas veces de los medios me llaman y me dicen, che, pero ¿a qué organización coercitiva pertenece este famoso, ponele? Y a veces no comprenden que no hace falta generar una grupo dependencia, una dependencia a un grupo X. A veces es la doctrina la que hace, la que adhieren y van La adhiriendo que, a un montón de doctrinas y la van promoviendo y promocionando en claro. sus redes de manera masiva. Pero en el caso de Tehuel me parece que cada vez es más viable la hipótesis. El tema que, con lo que yo No, veo, si no declaran los mismos imputados, va a ser muy no, claro, difícil. nadie habla porque para mí están aconsejado.
que no hablen, porque tienen la expectativa o la ilusión, digamos, de que como no aparece el cuerpo, no le van a investigar nunca el homicidio y inexorablemente lo van a tener que liberar, cosa que no es así. De hecho, hay mucha experiencia en Argentina, lamentablemente, de homicidios sin cuerpo. Sin cuerpo. El de Lanús fue el primero. Sí, después tenés, ¿te acordás? El caso Miguel Bru en La Plata, 1993, hasta el día de hoy. Ah, ese, pero ese no terminó, o sea... Condenaron a todos los condenaron policías de la comisaría novena, algunos murió preso, otros se fueron liberados, fue en 1993, y el cuerpo de Miguel Rosa, su mamá, lo sigue buscando hasta el día de hoy. Es un homicidio sin cuerpo, es terrible. Los homicidios sin cuerpo son terribles. Son espantosos porque se sigue produciendo el horror permanentemente. Por eso es un delito de lesa humanidad la desaparición forzada, ¿no? Lo que pasó durante la dictadura. Hay familiares que todavía siguen esperando a su ser querido y no lo van a encontrar nunca más. Ese es el problema y esa es la gravedad que tiene ese delito. Es mucho más cruel que el propio homicidio, ¿no? ¿Ese fue el primer caso que se logró una condena sin cuerpo? Porque yo tenía en la memoria el caso de esta chica que estaba embarazada y desapareció. Me parecía que ese había sido el primer caso que... Daniel Agostena, que está condenado, claro. Pero el anterior fue Miguel Bru, 1993, en La Plata, estudiante de periodismo, desaparece, se logra probar que había sido detenido, secuestrado y estuvo preso ilegalmente en la comisaría novena de La Plata, que de allí le dieron una paliza y lo llevaron a algún lado y nunca más apareció. Todos los policías que estuvieron, hubo dos al menos con perpetua, uno de ellos falleció preso y otros con distintos tipos de condena por distintos grados de participación. Hasta el día de hoy los restos de Miguel Bru no aparecieron. ¿Alguno de los policías confesó que fue tal como nunca presumen? No, o sea, es que siempre se defendieron, nunca. Hoy hay uno que vive todavía, que fue condenado y ya fue liberado. Si hoy dice lo tienen tal lado, no pasa nada, ya pagó la pena. Y no lo dicen y guardan silencio. Che, ¿y no será dándole aún más angustia? Y vos no pensás que, no pensás, yo he visto muchos casos en los cuales también hay una posición ideológica que usan ciertos casos como para ir en contra de las fuerzas policiales. Lo he visto y hay casos que después las pericias y demás marcan otra cosa. O sea, por ejemplo, claramente. El caso de Maldonado, sin ir más lejos. Ha habido mucho, pero en el caso, porque lo analicé, lo seguí en el caso de Miguel Bru, fueron policías, lo mataron. De hecho, borraron el libro de guardia, un trabajo que se hizo sobre el libro de guardia en donde habían borrado el Bru y habían escrito otro nombre arriba. Hubo un preso que en ese momento después declaró que estuvo con Miguel Bru en el calabozo y cuenta cómo lo sacan a la trompada del calabozo y después nunca más lo ven. Hay suficiente evidencia que fue analizada claramente por la Cámara que lo condenó y lo condenó correctamente. El tema es que nunca nadie dijo nada y la mamá sigue buscando los restos, ¿no? Qué pobre madre, pobre madre. ¿No? Es un espanto. Pero bueno, esos son casos que se pueden probar. De hecho, están esos antecedentes. El caso Tehuel se va a probar. Sí, para mí ya está probado, para mí. Claro, pero el tema es que no aparecen los restos. Y no creo que aparezcan. Porque si hablamos de un crimen ritual, justamente lo que hacen con el cuerpo son cosas terribles. Y la mayoría de las veces los descuartizan y realmente desaparecen. O sea, es más, la hipótesis que se lo habían arrojado a los chanchos y demás. Sí, de hecho, fue una pista y buscaron, ¿no? Por ahí. Pero si eso ocurrió es imposible. Es que si ocurrió, por lo que decían los chanchos, no sé en cuántos días, ya está, no lo encontrás más. No queda nada. Por eso, entonces, qué lamentable porque hay crímenes y hay veces que la justicia no se mueve, no hacen nada hasta que esto no sale en la televisión, que es lo más terrible, porque
Si en muchos de estos Claro, casos, si vos actuás rápido, como si fuera una persona famosa, si fuera un Maradona, o sea, si todos los ciudadanos tendríamos el mismo trato, creo que podríamos llegar a resolver muchos crímenes. El tema que claro, y mucho más rápido, y mucho más rápido. A veces la velocidad la imprime la presión que se ejerce sobre el aparato estatal, sobre la justicia, y eso tiene que ver con la difusión, ¿no? Con la mediatización de los casos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of make